acceder a la página de la FIP y ahí nos vamos a tener que loguear y vamos a entrar al servicio Carta de Porte Electrónica. Ingresado al servicio Carta de Porte Electrónica, lo primero que nos va a pedir el sistema es por quién estoy entrando, es decir, en representación de quién, si es por la propia query que está ingresando o bien si lo está haciendo en representación de otro operador. Acá queremos recordar algo que ya es sabido, pero la clave fiscal es indelegable. O sea, no se la debe ceder a otra persona. Entonces, si quisiera que otro usuario gestione la carta de porte, vamos a suponer un productor que no quiere gestionar él la carta de porte y quiere que otra persona lo haga, lo que tiene que hacer es delegar el servicio, designando un representante, ¿está? Pero no, que no cedan la clave fiscal en sí. La clave fiscal es propia de la persona que accede a la página de la FIP, ¿está? Hecha esta aclaración, entonces, el sistema lo primero que nos pide es por quién estoy entrando, en representación de quién. En este caso vamos a hacer como que estamos entrando por la propia persona que gestiona la carta de porte. Y acá tenemos el menú principal del sistema Carta de Porte Electrónica. Como ven acá tenemos Carta de Porte Electrónica Automotor y Carta de Porte Electrónica Ferroviaria. En este momento no tenemos pantallas de la Carta de Porte Electrónica Ferroviaria, pero es bastante similar al de Carta de Porte Automotor, haciendo la aclaración que ya hizo Marcela, que la carta de porte ferroviaria se va a gestionar por cada uno de los vagones. Entonces, si quisiéramos gestionar una carta de porte electrónica automotor, ingresaríamos en este menú. Estamos viendo acá, espero que se alcance a ver, que está dando 4 pasos el sistema, ¿se ven? Sí, perfecto. 4 pasos tiene la carta de porte, que tiene que ver con los datos de la solicitud, dato de la carga, destino y confirmación. En este caso estamos en el primer paso, que es datos de la solicitud. Entonces, respecto del solicitante, ya no tengo que cargar nada, porque ya el sistema lo trae por defecto al haber ingresado con la clave de AFIP y a su vez haber consignado por quién estoy representando, es decir, cuando se consignó en representación de quién se estaba gestionando esa carta de porte. Entonces, los datos del solicitante ya salen por defecto. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a pedir el sistema? Es si es un movimiento primario o secundario. ¿Qué entendemos por primario? Es el movimiento de un productor desde un predio rural hacia otro operador. Y un movimiento secundario es el de un operador con planta, que ya citó Marcela, que son los que pueden gestionar carta de porte. Entonces, si estaríamos ante un movimiento primario, es decir, de un productor, lo que tenemos que consignar acá en el sistemita es sí. Entonces ahí vamos al origen de la carta de porte. Anteriormente teníamos que en la carta de porte escribir la localidad y después cuando gestionábamos el CTG, ahí también consignar qué localidad. Acá no. Acá el sistema va a traer todas las localidades que corresponden a los predios rurales que el productor declaró en el CISA. Por eso volvemos a insistir en la importancia de mantener al día toda la información que corresponda al CISA. Esto es, el módulo superficie de actividad como el módulo información productiva. En el caso que se quisiera hacer una carta de porte de movimiento secundario, es decir, de un operador con planta, entonces en vez de consignar sí, se consigna no. Si consignamos no, como origen tenemos que indicar desde qué planta quiere movilizar el grano ese operador. Y acá va la misma aclaración que pasaba con respecto a la carta de porte anterior. Antes había que consignar qué planta era en la carta de porte, aunque salía preimpreso, pero tenía que consignar la carta de porte. Acá ya le sale desplegado toda la información del RUCA. O sea, todas las plantas que declaró en el RUCA le van a estar saliendo ahí y que registró en el libro electrónico de granos. Es decir, que no tiene que escribir los datos, sino que salen las plantas que declaró el acopiador en el RUCA. Y, insisto, también registradas en el libro electrónico de granos de la FIP. También en el caso de ser un movimiento secundario, no sé si van a leer acá abajo, pero dice, el traslado que va a iniciarse corresponde a un retiro de granos por parte de un productor. Es decir, que está permitiendo que un operador con planta consigne que está por hacer un movimiento que corresponde a un retiro por parte de un productor. Si consignáramos que sí, que corresponde a un productor,
el sistema lo que nos va a pedir es que consignemos la quit remitente comercial productor. Entonces ahí queda bien reflejado que ese movimiento que está haciendo un operador con planta corresponde a un retiro del productor. Vamos a tratar de explicar esa situación. Un productor originalmente mandó granos hacia un acopiador con su correspondiente carta de porte. El operador confirmó la recepción de ese grano, pero con posterioridad, por las razones que sean, el productor decide retirar ese grano de ese acopio y mandarlo hacia otro acopio. No sé, hubo problemas con el acuerdo, con la humedad, con las razones que hayan motivado que no le quiere comercializar ese grano a ese acopiador y quiere movilizarlo hacia otro operador. Entonces acá el operador, que es el que tiene ese grano, es el que va a gestionar la carta de porte, que es una carta de porte secundaria. Pero va a consignar al productor en ese campo que está previsto especialmente para indicar ese retiro de granos. Ya sea en el caso de una carta de porte primaria, es decir, de un productor, o secundaria, de un operador con planta, en todos los casos vamos a tener que consignar los intervinientes. En este momento la carta de porte que estamos recibiendo acá o el sistema no tiene lo que va a ser el definitivo, porque se están manejando todavía determinados campos, porque las mismas federaciones y demás están pidiendo la apertura de más campos. Yo en este momento les leo los campos que están previstos, pero estos no están cerrados, e incluso algunos quizás que tienen un nombre, cuando salga el sistema tenga otro nombre. Pero sí primero aclaro que los intervinientes no son de carga obligatoria, sino que se cargan cuando realmente corresponda consignarlo. Y lo único que se carga es la quit. Acá el sistema, una vez que uno ingresa una quit, la razón social siempre la trae por defecto. Así que evita todo tipo de errores. Uno consigna una quit, si la quit es correcta, me va a mostrar la razón social. Entonces voy a estar verificando que realmente a la persona a la que estoy consignando es a quien se corresponde con la carta de porte que estoy gestionando. En este momento los leo, insisto, no van a ser los definitivos, pero para que tenga una dimensión de cuáles son los probables campos que tenga la carta de porte. Tenemos entonces como intervinientes quit intermediario, quit remitente comercial venta primaria, quit remitente comercial venta secundaria, quit mercado a término, quit corredor venta primaria, quit corredor venta secundaria y quit representante entregador. Acá, ya con esta información, insisto, estos campos no son obligatorios, sino que se ingresan de corresponder. Ya pasé el primer paso, que tiene que ver con datos de la solicitud. Si cliqueamos acá en siguiente, vamos al paso 2, que tiene que ver con datos de la carga. Y acá lo que me pide el sistema es que cargue la quit de transportista, que volvemos a insistir que el sistema ya valida automáticamente, y pasamos a los datos del dominio, que tiene que ver, en este caso estamos hablando de transporte automotor, es decir, que se cargan los datos de la patente del camión. Y en cuanto a la carga, debemos consignar la especie. Acá no tengo que escribir soja, no tengo que escribir trigo. Acá el sistema va a desplegar, en el caso de un movimiento primario, cuáles son los granos que este productor tiene disponible por la cuenta corriente que mencionó ya Marcela en su exposición. Es decir, acá se va llevando una cuenta corriente, en el caso del productor. Y en el caso de un operador con planta, va siguiendo el stock que tiene por el libro electrónico de granos. Entonces, no se escribe, sino que automáticamente va a desplegar y uno va a seleccionar cuál es el grano que se quiere movilizar. ¿Qué me falta de este paso? Consignar el peso bruto en kilogramos, el peso tara en kilogramos, y el sistema solo por diferencia va a mostrar cuál es el peso estimado de carga. Eso es todo para el paso 2. Si vamos a siguiente, vamos a los datos del destino. Entonces el sistema me pide que consigne la quit destino. En este caso, supongamos que un operador con planta, a quien un productor está mandando granos. Entonces se consigna la quit destino y tengo que consignar la provincia y la localidad. Y acá va lo mismo, no tengo que escribir la provincia, no tengo que escribir la localidad, sino que el sistema me las muestra y yo voy a elegir la provincia y la localidad que corresponde a donde estoy por mandar el grano. Pero a su vez el sistema valida cuáles son las plantas de acopio que tiene este operador en esa provincia y en esa localidad. Seguidamente tengo que consignar la quit destinatario. Y acá hago
por las dudas, un alto. Hoy mencioné cuidestino y ahora estoy hablando de cuidestinatario. No son campos iguales. El cuidestinatario es el responsable de la planta hacia donde yo estoy enviando el grano. Es decir, donde físicamente está viajando el grano en el camión. En cambio, el cuidestinatario es el responsable legal de los granos. En resumen, sería quien está comprando los granos. Por eso, en una carta de porte pueden, no siempre van a coincidir la cuidestino y destinatario. Consignado la cuidestinatario, me faltan dos datos más a completar de este paso, que es la fecha de partida, que acá también uno se posiciona sobre el lugar y se aparece lo que sería el calendario y uno elige la fecha. Es decir, que tampoco hace falta escribirla, sino que uno puede elegir la fecha como en cualquier calendario cuando uno elige la fecha que corresponde. Y me falta cargar los kilómetros a recorrer. Si hacemos un repaso de lo que yo les estuve hablando hasta aquí, que estoy en el paso 3 ya, los únicos datos que tuve que escribir y tipear fueron peso bruto, peso de tara en kilogramos y los kilómetros a recorrer. El resto de datos fueron siempre de una selección de opciones o consignando el dato de una quit que siempre está validada en el sistema online y que permite chequear que la quit que estoy consignando corresponde al operador que estoy citando en la quit. Y que la quit que estoy ingresando se corresponde con la razón social a donde estoy consignando el caso, digamos. Y entonces me queda el último paso, que tiene que ver con la confirmación. Y acá el sistema lo que hace, me muestra todos los datos cargados en los 3 pasos anteriores. Y me permite controlar que realmente todos los datos estén correctos. O sea, me permite hacer un autocontrol. Y si llegara a detectar un error, permite, fíjense acá abajo que dice modificar datos. Es decir, me está permitiendo ingresar alguna modificación. Y ingresando la modificación, va automáticamente al paso que corresponde para realmente corregir lo que corresponda. También hay un campo observaciones que permite escribir cualquier situación que se quiera agregar a la carta de porte y eso va a salir impreso en la carta de porte. Esto es todo. Clicando en confirmar, listo, la carta de porte quedó emitida. Y esto es un modelo de cómo sería, no es el modelo definitivo, pero es una muestra de más o menos cómo sería la carta de porte automotor. Insistimos que este formulario no hace falta imprimirlo, ni hace falta firmarlo, porque ya funciona de modo electrónico, por eso se llama carta de porte electrónico. Pero bueno, el que lo quiera imprimir, lo puede imprimir. Destaco acá que tenemos el número de carta de porte electrónica, acá arriba, tiene la fecha, tiene el código QR y siempre va a tener también un número de CTG. El número de CTG también siempre va a estar, pero se genera automáticamente cuando yo confirmo la carta de porte. Ahí se genera el número del CTG. Bueno, vamos a ver ahora un poco las pantallas del sistema. ¿Qué menú tenemos acá? Tenemos menú de consulta. Por ejemplo, un productor o un operador con planta que gestionó cartas de porte puede en este menú, que se llama carta de porte electrónica solicitada, chequear o verificar las cartas de porte que gestionó.